este, Brandon? ¿O agarro el otro? Ok. Creo que ya está. Ahí está. Señor, oramos para que cada uno de nosotros, conforme a lo que ya has ministrado en este tiempo previo de alabanza, lo que se impartía recién, Señor, que en esta mañana cada uno de nosotros podamos ser conscientes del por qué estamos aquí, que no estamos como decíamos recién para simplemente completar una banca, un espacio, un lugar, sino que a cada uno de nosotros nos has traído con propósito, nos has traído para enfocarnos, para alinearnos a tu voz y anhelamos en esta mañana poder salir de este lugar transformados por ti, transformados por tu voz y que realmente no solamente podamos ser conscientes en esta hora de tu voz, sino que estemos atentos a lo que tu Espíritu Santo quiere hablar, quiere ministrar a cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Ahí donde estás, te animo a que puedas decirle al Señor: Señor, heme aquí. Me trajiste con un propósito a este lugar y oro para que ese propósito se cumpla, se establezca en mí, en mis generaciones, y que la palabra que has de hablar en esta mañana, Señor, pueda recibirla en fe, Señor, pueda abrazarla para que a su tiempo dé el fruto con el cual tú la preparaste, Señor. En tu nombre es que oramos y permanecemos, Señor. Amén y amén. Amén. Estamos lidiando un poco acá con el micrófono. Si no, lo cambio. La idea es que puedan escuchar bien. ¿Ahí se escucha bien o no? ¿Sí? Si no, gritamos. Si nos queda algo de voz, gritamos. Pero la palabra en el día de hoy está súper acertada a lo que se ministraba. No nos pusimos de acuerdo, pero tiene que ver con una nueva generación. Voy a cambiar porque me está distrayendo mucho. Voy a distraer mucho ahorita. Mejor. Después lo ajustamos bien. La palabra que el Señor ponía en esta mañana para poder compartir tiene que ver justamente con el ser una nueva generación. Y no tiene que ver con el nombre de la casa, que si bien tiene que ver porque todo lo que Dios habla alinea tiempos, sino para que podamos comprender en el Señor quiénes somos y a qué estamos llamados. Porque algo que el Señor me hablaba mientras preparaba esta enseñanza, esta palabra, que necesitamos cada uno de nosotros ser conscientes de dónde hemos venido para saber quiénes somos y a dónde tenemos que ir. Y no se trata, yo vine de México, yo vine de Argentina. No. Se trata dónde hemos sido concebidos espiritualmente, porque esa es nuestra identidad. Porque si nos desconectamos de la identidad que el Señor nos dio, nos vamos a desconectar del propósito. Si no sabemos quiénes somos, no vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. No vamos a saber cuál es el propósito de nuestra vida. Y vamos a andar caminando errantes sin saber quiénes somos ni qué tenemos que hacer. Y pasa algo en el medio, que es que nos empezamos a distraer y empezamos a hacer cosas que funcionan. Empezamos a hacer un negocio que funciona, empezamos a una relación que funciona y creemos que estamos haciendo lo correcto, pero no lleva fruto delante del Padre y nos distrae de lo que fuimos llamados a hacer. Muchas veces llamamos bendición a cosas que no son bendiciones. Todos conocen a algún hermano que Dios lo bendijo con un gran trabajo y el hermano desapareció. ¿Por qué? A causa de la bendición. No, eso no es una bendición. Oro para que Dios me dé un trabajo, me lo da y desaparezco para sostener la bendición.
Ahí no hay un fruto del Espíritu, sino que ahí hay, no estoy diciendo que no trabajemos, no, sino que estoy diciendo que todo tiene que estar conectado a la identidad que hemos recibido, a la genética que hay en nosotros. Porque si no hay una identidad clara, cualquier cosa que nos ofrezcan afuera va a caer bien. Alguien que no está parado firme en su identidad, cualquier bandera que le ofrezcan afuera le va a sentir bien, porque se va a sentir aceptado, se va a sentir que realmente vale. Pero que te sientas bien no quiere decir que fuiste llamado a eso, porque poco a poco nos vamos a ir distanciando del propósito para el cual fuimos creados. Y ni hablar si venimos de familias que a causa de la iniquidad, rebeldía y pecado se alejaron de Dios. Nuestro comenzar no va a ser el mismo. No es lo mismo alguien que está comenzando en los caminos del Señor y que su papá estuvo apartado, su abuelo estuvo apartado, y no solamente apartado, sino que su abuelo cayó en adulterio, su papá cayó en adulterio. No es lo mismo el piso, es decir, la línea de largada de alguien que viene con una carga espiritual, con una iniquidad pesada, a alguien que viene con generaciones que se vienen presentando delante de Dios. No es lo mismo. Gracias. No es lo mismo, o sea, porque el que viene de generaciones que no conocieron a Dios y que caminaron en lo errado, le va a tocar primero ordenar esa iniquidad, ordenar lo que se torció. ¿Y qué pasa? Cuando la iniquidad, que es lo torcido que habla la Escritura, no se endereza, vamos a estar caminando, creyendo que estamos caminando en el propósito de Dios porque venimos a la congre, venimos al servicio, pero dentro nuestro no hay una convicción de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y nuestro deseo interno nos empuja a salir de lo que hay en el deseo del corazón del Padre. Eso hace la iniquidad. La iniquidad es un deseo de la carne, ¿sí? Se ve en Santiago 1:13, que dice que es la pasión, el deseo que nos lleva a desear lo que no está en Él, sino lo que está en nuestra carne. Y como carne veamos con qué peleó tu papá, con qué peleó tu abuelo, tu bisabuelo, porque seguramente te va a tocar pelear. ¿Y qué quiere decir? ¿Que mis hijos también van a pelear con lo mismo? Seguramente sí, pero de diferente forma. Yo vengo de familia donde hubo mucho desorden en todos los aspectos. Adicciones, adulterios, depresiones, muchas cosas. Y me tocó pararme y decir, ok, quiero que para mis hijos sea diferente. Van a pelear con cosas que yo peleé seguro, pero nuestra función como hijos de Dios, como una nueva generación, es dejar un camino más limpio para los que siguen. Si nosotros llegamos a ver promesas y un montón de cosas, excelente, pero no se trata de que estamos acá para ver cosas para nosotros, sino de preparar el camino para los que vienen, que son las generaciones que el Señor nos ha dado. Y evitar esto, que vaya una generación degenerada, siga siendo degenerada, se vaya como apartando cada vez más. Y no es fácil, como les decía recién, alguien que viene con un linaje corrompido, torcido. No, es mucho lo que hay que hacer para pararnos firmes y ir hasta acá. Y como nueva generación en Cristo, nos toca, como orábamos recién, decirle al enemigo: hasta acá. Hasta acá te la pudiste. Hasta acá llegaste. Hasta acá llegaste con tus distracciones, con tus mentiras, con tus adicciones. Hasta acá, hasta acá. Hasta acá llegó el linaje donde vemos si somos cristianos o no somos cristianos. Sino hasta acá, listo. Marcamos un límite, marcamos una barrera y nos toca resistir. La palabra habla de que resistamos al diablo y él va a huir de nosotros.
Y resistir no es lindo. No es lindo estar resistiendo la fuerza de oposición, la tiniebla. No es lindo, no es agradable, no es cómodo. Pero vale la pena. Vale la pena tener tiempo como lo que estuvimos recién, de alabanza, de intercesión. ¿Por qué? Porque no se trataba solamente de los que estábamos aquí, sino que se trataba de que estábamos levantando una voz en esta ciudad. ¿Para qué? Para que oigan, para que los ojos sean abiertos. Si vienen aquí, buenísimo, pero con que haya habido uno en el tiempo de alabanza que decidió no quitarse la vida, que decidió no consumir, valió la pena. Eso pasa cuando alabamos. Los cielos se abren, el cielo se establece y la luz es disipada. No tomamos muchas veces conciencia que cada domingo cuando nos reunimos aquí, gente que se iba a drogar acá al frente no se puede drogar. No llega el dealer, no llega la droga. Gente que se quería matar o estaba en depresión no lo puede hacer. Qué casualidad, no es casualidad. Cuando nosotros comprendemos lo que orábamos recién, que somos voz del Señor en esta tierra, nos conectamos a esa identidad. Nos conectamos al propósito por el cual estamos en esta tierra, que no es, listo, tener más bendiciones. No es, Dios nos puso a cada uno de nosotros como su voz en la tierra. Dios te puso, ¿vieron cuando Jeremías dice que Él lo puso por profeta a las naciones? Esa palabra es para cada uno de nosotros. Él nos pone por profetas a las naciones. Y las naciones quizás es primeramente tu casa, primeramente tu familia, tu matrimonio. Y en la medida que somos fieles en lo poco, el Señor nos puede ir usando en lo mucho. Pero si nos desconectamos de la genética que tenemos, que es una genética espiritual en Cristo, nos vamos a desconectar del propósito. Y la iniquidad no solamente, o sea, para enderezar la iniquidad, no se trata solo de orar y renunciar a los pecados de mis antepasados. Esa es una parte. Sino que tenemos que caminar en sentido contrario. En sentido contrario a lo que desea mi carne, a la pasión, a lo que me está empujando. Porque de eso se trata, llevar la cruz cada día, para que podamos renunciar a esa naturaleza pecaminosa. Vamos al primer pasaje, que es Éxodo 34:6. Dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Acá está diciendo que donde hay iniquidad hay castigo, y el castigo tiene que ver con enderezar. ¿Por qué me cuesta tanto si ya renuncié a lo de mi papá, lo de mi abuelo, lo de mis abuelos? Porque sigue golpeando esa iniquidad. Sigue golpeando. Es como cuando te propones cuidarte físicamente y si listo, ya no como más harina, no como más azúcar, y esa semana te invitan todos a comer harina, azúcar, o decir, esa es la iniquidad. O sea, quiero hacer lo bueno, pero se presenta continuamente lo malo. Y lo peor de todo es que lo malo nos gusta. Porque todos sabemos que la Coca-Cola sirve para aflojar tornillos. Que muchos mecánicos tiran la Coca-Cola para aflojar ciertas partes. ¿Saben eso o no? Pero igual la tomamos. Y nos sabe rica. Y muchas veces en el Señor somos así. O sea, sabemos que esto está malo. Pero a mi corazón le gusta. A mi alma le hace bien. Y lo termino haciendo. Total, después me vuelvo, después pido perdón. Pero es esa iniquidad, como decíamos la otra vez, la vía del tren, la bifurcación, que al principio, ok, tomo una decisión, no es tan grave tomar Coca-Cola una vez, tomo 2, tomo 3, no es tan grave dejar de orar, no es tan grave dejar de asistir. Empiezo a tomar decisiones que me desvían, eso hace la iniquidad. Y cuando nos queremos dar cuenta, estamos lejos del propósito, estamos lejos de la identidad que el Señor nos ha dado. Iniquidad tiene que ver con, en el original del Strong,
con culpa, perversidad, torcimiento moral. Y en el Nuevo Testamento, que es la parte griega, dice sin ley. Se traduce a la ilegalidad y a la desobediencia voluntaria. Iniquidad está asociado a desobediencia. Y la palabra es bien clara cuando dice que si nos desviamos, somos como los hijos de desobediencia, los hijos de lo torcido. Y donde más se tiene que manifestar la identidad, la genética que hemos recibido es en nuestra obediencia. Genética tiene que ver con el génesis, que significa el origen, el nacimiento o generación. Y vamos a dar fruto en nuestra vida conforme a nuestra identidad. En Cristo, obviamente. Pero vamos a dar frutos buenos y frutos malos. Depende de dónde estemos parados en nuestra identidad. Dice Isaías 41:4. ¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado? Llamando a las generaciones desde el principio. Yo, el Señor, soy el primero y con los postreros sois. El Señor no está interesado solamente en bendecirnos personalmente. Él está interesado en las generaciones. Lo que hace con nosotros no lo hace para que el domingo tengamos más paz y salgamos mejor de aquí. No, el Señor es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, que lo que hace con nosotros lo hace para con nuestras generaciones. Cuando nos presentamos a alabar aquí los domingos, no nos estamos presentando nosotros solamente, sino que se están presentando nuestras generaciones. Se están presentando nuestras generaciones detrás de nosotros a levantar un testimonio delante del Señor. Pero mi hijo no está acá, o todavía no tengo hijos. Pero seamos entendidos. ¿En qué? En que si nosotros sanamos, en que si nosotros caminamos en esa libertad, vamos a estar dejando un mejor camino para las generaciones que vienen. Sean que sean de tu sangre o sean los nuevos creyentes de este tiempo. Pero para eso tenemos que caminar con entendimiento. Porque no habla solamente la escritura de, ok, hacé lo bueno, congregate, orá, congréguense, lleven las cargas los unos de los otros para que todo esté bien. No, acá está hablando de un pacto. Cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, no recibimos una religión. Puede que la vivamos a veces como religión, pero hemos recibido un pacto. Hemos recibido la sangre que se derramó en la cruz, que nos rescató a nosotros, nos libró de nuestras rebeliones, de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, nos ha librado. Pero si yo camino conforme al pacto, es decir, tu identidad, la identidad de cada uno de nosotros es que fuimos pactados, es que fuimos comprados por la sangre del Cordero, que su sangre se derramó por cada uno de nosotros para que caminemos en libertad. ¿Y qué va a pasar? Cuando nosotros querramos hacer lo malo, va a venir una convicción. Ey, no es por ahí, te estás torciendo, te estás desviando. Es la sangre del Cordero, del pacto que hay sobre nosotros, que nos está jalando. Por eso nos sentimos tan mal al pecar. Por eso nos sentimos tan mal cuando respondemos mal, cuando tenemos que responder bien. Por eso nos sentimos incómodos cuando, sabiendo que tenemos que perdonar, no perdonamos. Cuando sabiendo que tenemos que pensar lo bueno del hermano, no lo pensamos. Viene como esa molestia, que es la convicción del Espíritu, pero es la señal del pacto sobre nosotros. Y es lo que nos libra de muchas cosas que no tomamos conciencia. Creo que vamos a llegar delante del Señor y vamos a ver la película de nuestra vida y vamos a ver de cuántas cosas nos libró el Señor a causa de la sangre que había del pacto sobre nosotros. Porque dice la Escritura que su sangre se derramó sobre los dinteles, es decir, sobre nuestras vidas, para que la muerte pase de largo. Y no tomamos conciencia muchas veces de eso en el día a día, de cuántas cosas nos libra el Señor. Cuánta gente en este momento está en un hospital conectado a una máquina, viendo si respira o no respira, si pasa el día o no pasa el día. Podríamos ser nosotros, pero no lo somos. Quizás alguno estuvo en esa instancia, pero hoy está acá, a causa del pacto. Incluso si morimos y decir, listo, se fue este ser querido,
causa del pacto está en un lugar mejor. ¿A qué viene esta palabra de una nueva generación? De que seamos entendidos en el pacto que hemos recibido. Que seamos entendidos en la sangre que se derramó por nosotros. Si no, es como que cada vez que pecamos, sabiendo que está mal lo que estamos haciendo, agarramos un trapo con la sangre de Cristo y como si fuera algo con lo que nos podemos limpiar. Y menospreciamos la sangre, menospreciamos la gracia. O nos abusamos a veces de la gracia cuando no comprendemos esto. No hemos heredado una religión llena de leyes. Y no estamos llamados a heredar eso a nuestros hijos, a nuestras generaciones, sino el propósito del pacto, viviéndolo, expresándolo, dando testimonio de ello. Primera de Pedro 2, 21 al 25. Dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando le hacían mal no hacía mal, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que podamos morir al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados. Pues vosotros, es decir, cada uno de nosotros, andábamos descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Yo cuando leía esta palabra me impactó, porque todos hemos escuchado mucho acerca del buen pastor, pero acá está hablando el guardián de vuestras almas. ¿Por qué separa pastor por un lado y guardián de vuestras almas? Porque es nuestra alma la que nos va a corromper. Es nuestra alma la que nos va a querer desear lo que no está en su corazón. Y Él quiere presentarse en este tiempo como guardián de nuestra alma, donde se ha depositado su semilla, su genética en nosotros. Y para eso envía su Espíritu, para darnos convicción, porque nadie nos puede convencer de que estamos pecando. Nos pueden exhortar, nos pueden decir, pero el que verdaderamente va a transformar nuestra vida, de arrancarnos de las dinámicas del pecado, es el Espíritu Santo. Porque Él nos trae convicción de lo malo para poder hacer lo bueno. En nuestra alma es la que tiene que ser transformada desde la revelación, es decir, el entendimiento del nuevo pacto, para manifestar frutos de obediencia. Si hay algo que nos tiene que caracterizar como nueva generación en Cristo, es decir, como cristianos, como nueva generación, es que estamos llamados a dar frutos de obediencia. No solamente aquí, en todas las áreas de nuestra vida. Frutos de obediencia en nuestra sujeción a la autoridad, que la autoridad no es un pastor solamente, sino un jefe, las leyes. Manifestamos frutos de obediencia. Somos personas que reconocemos y nos sujetamos a las autoridades. David deja muchos ejemplos en las Escrituras, pero uno de esos es cuando estaba en la cueva, escondido porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Y él estaba ahí, Saúl no lo vio y lo pudo matar. Y es más, le decían, aprovecha ahora porque te está persiguiendo para matarte, mátalo. Y él le corta un pedazo del manto, pero dice algo: nunca osaré levantarme en contra de un ungido del Señor. Lo quería matar Saúl, pero él tenía entendimiento del pacto, tenía entendimiento de la autoridad, tenía entendimiento de que no se iba a levantar en contra del ungido del Señor. Y ahí manifestamos frutos de obediencia, porque a nadie le gusta obedecer. A un niño cuando quiere algo le decís no le gusta. Y nosotros a veces somos así con Dios: dale Dios, déjame. Y Él está esperando que obedezcamos en todas las áreas de nuestra vida. Y respondemos muchas veces como niños: no, hoy no,
mi alma no tiene ganas. Hoy no estoy para eso. Y no manifestamos esa obediencia. Volvemos al libro de Primera de Pedro, pero ahora el capítulo 1, verso 13. Dice, por tanto, cenid vuestro entendimiento para la acción. Cada vez que nos presentamos delante de la palabra del Señor, estamos ciñendo, es decir, estamos rindiendo nuestro entendimiento para la acción, es decir, nos estamos preparando para un cambio. Sed sobrios en el espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, aquí trae la obediencia de nuevo, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Porque puede ser que antes que nos encontremos con Cristo, hubiésemos tenido deseos que ignorábamos que estaban mal. Ahora sabemos muchas cosas que son malas, pero las seguimos haciendo. Y acá dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocás como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino que hemos sido redimidos con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Esa es nuestra redención. No porque quizás nuestros padres endulzaron un poquito, no, fuimos redimidos cada uno de nosotros por la sangre del Cordero y estamos llamados a hacer valer ese sacrificio, a hacer valer cada gota de su sangre que fue entregada por nosotros para libertad, pero también para libertar a otros. Todos los que estamos acá hemos recibido libertad en Cristo Jesús, amén, a través de su sangre, pero no se debe quedar solamente en nosotros, sino que Él nos ha hecho libres por gracia para anunciar libertad a los otros, para anunciar a aquel que liberta, y no solamente de palabras, sino con nuestra vida, con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de un nacimiento incorruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Se cae la hierba, se cae la flor. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que os fue predicada. Una generación nueva en Cristo Jesús tiene que ver con personas que porten el nuevo pacto de obediencia en Cristo. Y para que esta palabra no quede solamente en el aire como una prédica más, sino que la podamos vivir, nos tenemos que preguntar en esta hora, o preguntarle al Señor, ¿en qué áreas no estoy siendo obediente? ¿En qué áreas estás esperando que sea obediente? ¿En qué áreas estás esperando que pueda morir para que vos puedas resucitar? Porque a todos nos gusta la resurrección de Cristo, cuando Cristo se manifiesta en resurrección y poder. Pero para que haya resurrección de Él en nosotros, tiene que haber muerte. Para que Él pueda expresarse a través nuestro, tenemos que morir. Para que su amor se exprese, tenemos que nosotros morir quizás a nuestra forma que creemos correcta de amar. Donde amar es
como lo hemos aprendido. Pero para que Cristo se manifieste en nosotros y a través de nosotros es necesario morir. Para que Él viva, para que ya no sea mi sangre corrompida de mi linaje, sino sea su sangre la que se exprese en mí y a través de mí. En mi familia pasó un caso tengo a mi hermano más grande que le dio cáncer hace muchos años, y la única manera en la que él podía salir adelante era si recibía un trasplante de médula. Y para poder recibir ese trasplante de médula tenía que atravesar todo un proceso de quimioterapia, y había una última quimioterapia que le iba a matar todo, lo bueno y lo malo, para que lo que recibía como trasplante el cuerpo lo pueda recibir bien. Y tuvo esa quimio donde le mataron lo bueno y lo malo, y después le trasplantaron, en este caso le trasplantaron parte de mi médula a él, y pasó algo. Después de ese trasplante, su factor sanguíneo cambió, porque mataron todo lo que tenía de él, y el nuevo trasplante le cambió la genética, le cambió el valor sanguíneo. No siguió creciendo, quedó petizo, quedó chiquito. Todos esperamos que al recibir el trasplante crezca un poco. Mi hermano más grande me llega acá, es bien chiquitito. Yo soy el más chico de edad, pero el más alto. Pero todo internamente cambió. Toda su genética en un 100% cambió. Y esa es la expresión de adopción en Cristo. Cuando decimos, Señor, muero, recibo tu pacto, recibo tu sangre. ¿Para qué? Para que todo lo que hay en mí ya no viva, sino que viva lo tuyo. Sino que se exprese tu genética en mí. ¿Vieron el pasaje que dice que su palabra es como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, que hasta el tuétano, dice que penetra su palabra? El tuétano es donde se produce ese cambio de ADN en nosotros. Y eso acontece cada vez que recibimos su palabra y penetra en nosotros. Y nos hace ese clic adentro, decir, ok, se está hablando de genética, de generación, se está hablando de que seamos obedientes. ¿En qué no estoy siendo obediente? Si cada uno de nosotros salimos hoy de este lugar con una cosa para cambiar, en la cual estamos siendo desobedientes, y decidimos caminar en obediencia, ahí vamos a estar expresando el Evangelio de Cristo. Ahí vamos a estar expresando la resurrección de Cristo. Y quizás parezca vano una sola cosa, pero imagínense si hacemos esto cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida tomamos su cruz, morimos a nosotros para que se exprese algo de obediencia. Vamos a estar predicando un evangelio porque lo vamos a estar viviendo, no solamente de palabras. Y dice que hemos nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La obediencia no se trata solamente de venir a un servicio o participar de alguna actividad, sino que toda nuestra vida pueda reflejar esa simiente y ese carácter de Cristo en ser obedientes. Y la obediencia no es, vamos a orar ahora para que reciban obediencia cada uno. No, podemos orar para que el Señor traiga luz, y si hay tinieblas que nos están tapando la visión podamos verla, pero la obediencia la aprendemos, uno aprende obediencia. Cristo padeció obediencia, es decir, que Jesús cuando vino padeció obediencia, es decir, que la aprendió, sí, y bueno, nosotros también tenemos que aprender obediencia. Obediencia en el matrimonio, obediencia como hijos, obediencia dentro de la casa del Señor, obediencia afuera, obediencia en todos lados, la tenemos que aprender. Si no nos sirve de nada, si levantamos las manos acá y Señor, nos sujetamos a vos y salimos y rompemos todas las leyes de tránsito. Es como que los ángeles se confunden ahí. Como no estaba diciendo que alababa a Dios, que se sujetaba, y afuera no hay adentro afuera. No hay mundo espiritual acá y afuera mundo secular. No somos espíritu y somos Cristo en todos lados. No es que llegamos al trabajo secular y dejamos a Cristo afuera y al Espíritu Santo. No, portamos a Cristo en todos los lugares donde vamos. Portamos esa genética en todo lugar donde nos movemos. Hebreos 5:8 dice que Jesús
aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y el gen de obediencia se va a expresar en todas las áreas de nuestra vida. Porque si obedecemos, vamos a estar en justicia. Y el evangelio que hemos recibido es el evangelio del reino, que comienza por la justicia. La obediencia es un fruto de la justicia en todas las áreas de nuestra vida. Muchas veces no sabemos cómo empezar a obedecer, porque quizás no hemos conocido en profundidad a Dios, ni lo que espera de nosotros. Y hasta acá hemos llegado quizás por responder, porque me guiaron mis padres, porque sé que es lo correcto asistir a una reunión. Pero poco a poco el Espíritu Santo, en la medida que crecemos en esa comunión, nos va revelando, va quitando esos velos de desobediencia y va a poner en nosotros esa convicción de pecado, de justicia y juicio. En la medida que le buscamos, es decir, nosotros nos acercamos con toda nuestra iniquidad, nuestra genética, nos acercamos al Señor a buscarle una mañana y le decimos: Señor, quiero conocerte. Y nos presentamos al otro día: Señor, quiero conocerte. Y Él va a empezar a resplandecer, a establecer luz, que va a empezar a traer convicción. Todos seguramente tuvimos esa oración cuando recibimos al Señor en nuestro corazón y pedimos perdón hasta por los pecados del gato del bisabuelo, porque había convicción en nosotros. Y pedimos perdón por mis pecados y teníamos esa convicción. Pero no se trata de una sola vez cuando recibimos al Señor en nuestro corazón de presentarnos delante de Él, sino de desarrollar esta mentalidad. Que es lo que tenía David. David se presentaba delante del Señor y decía: Señor, examina mi corazón. Mostrame si hay camino que se torció. Mostrame si me estoy corriendo de lo que soy en vos. Y quizás nos toque a alguno preguntar quiénes somos en Él, para ver en qué nos estamos desviando, en qué nos estamos expresando a Cristo en nuestras vidas. Y en la medida que trae revelación el Señor, vamos a poder ir renunciando, entregando esos deseos, esas pasiones que nos llevan a la desobediencia y que nos termina apartando de Dios y de su propósito. Una nueva generación en Cristo tiene que ver con entendidos en el pacto, que seamos entendidos en que su sangre se derramó por nosotros, que hubo uno que padeció para que nosotros seamos libres, no solamente para que caminemos libremente o con menos peso, sino entendiendo que la libertad que se expresó en nosotros por el sacrificio de Cristo fue para nosotros y para nuestras generaciones. Y sepamos algo: cada vez que enderezamos desobediencia, se enderezan nuestras generaciones, pero cada vez que no la enderezamos, estamos dejando un camino de desobediencia para nuestras generaciones, que puede ser nuestros hijos de sangre o el linaje espiritual que Dios está estableciendo a través de su iglesia. Es decir, hagas lo que hagas, algo vas a dejar. Hagas lo bueno, vas a dejar lo bueno. Y hagas lo malo, vas a estar dejando lo malo. Ah, pero no hago nada, entonces eso vas a dejar. No, yo no busco ni lo malo ni lo bueno, yo estoy acá, soy un cero, o sea, ni sumo ni resto, estoy acá. Eso vas a heredar. Vas a tener hijos que no quieran saber nada, que no busquen, que no anhelen. Y no es que todo depende de nosotros para que nuestros hijos no, porque nuestros hijos crecen, toman decisiones, pero nuestra tarea está en dejarle el camino lo más preparado posible para que tomen las decisiones correctas, guiadas por el Espíritu. Y nos toca a nosotros. Y para ir cerrando esta palabra que está en Colosenses 3, que dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces seréis manifestados con Él en gloria.
Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y es todos y en todos. Pasa por ahí cuando estás en un mall o en un aeropuerto que ves árabes y te das cuenta que son árabes porque se visten de una forma. Los judíos ortodoxos, te das cuenta que son judíos ortodoxos porque tienen sus mechones al costado, tienen su gorrito, algunos visten ya de manera muy diferente, ¿te das cuenta? Los Amish, no sé si han visto a los Amish alguna vez, son muy particulares y los reconoces entre el montón. A nosotros, cuando estamos entre el montón, ¿nos reconocen? Dice, este es cristiano, este hijo de Dios, este está el pacto sobre su vida. ¿Pasa eso? ¿Nos reconocen por quién portamos? Porque muchas veces actuamos como si el pacto no estuviese en nosotros, como si Cristo no estuviese en nosotros. Nos quejamos igual que el vecino, maldecimos igual que el vecino, nos preocupamos por las mismas cosas que el vecino y no nos diferenciamos nada. Entonces, continúa Colosenses, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nosotros estamos llamados a ser expertos en el perdón, inofendibles. Pero ¿qué pasa? Todavía hay gente a la cual no le hablo porque me ofendió. Y ahí no estamos expresando obediencia. Ahí no estamos expresando un testimonio en nuestra vida y a nuestros hijos. O le estamos diciendo, no, hijo, vos tenés que perdonar. Que es correcto, hay que enseñarle a los chicos que tienen que perdonar. Pero nosotros perdonamos porque nos van a escuchar decir una cosa, pero nos van a ver haciendo otra. Y como que no coincide lo que me estás diciendo con lo que estás actuando. Esto quiere decir que tenemos que perdonar a todos, sí. ¿Por qué? Porque hubo uno que nos perdonó. Pero usted no sabe lo que me hicieron. No estamos hablando de quién sufrió más, porque si hacemos una competencia del más traumado, estaríamos bastante tiempo, porque todos hemos sufrido trauma. Cada uno lo ha vivido de una manera u otra. Pero estamos llamados a perdonar. Porque hubo uno que nos perdonó. Y perdonar no es, acepto lo que me hicieron. No, perdonar es, ok, Señor, descanso en tu perdón. Porque todos van a rendir cuenta ante vos. No está en mí el querer hacer justicia sobre el otro, sino que perdono. Y cuando el mundo ve eso, ahí se manifiesta un aroma diferente. Ahí se manifiesta Cristo. Cuando somos inofendibles, cuando no me quedo cargado porque si me saludó o no me saludó, si me dijo o no me dijo, si me invitó o no me invitó. Lamentablemente hoy hay muchas congregaciones disgregándose por malos entendidos, por ofensas, porque el hermano se ofendió con la hermana, este se ofendió con el pastor, se fue, y en vez de estar todos unidos en Cristo, hay muchos que están desparramados, ofendidos los unos con los otros. Y cuando lleguemos delante del Señor, nos vamos a encontrar ahí. Nos vamos a encontrar ahí. Así que no pienses, qué bueno que se fue aquel hermano porque no lo perdoné. Te lo vas a encontrar delante del Señor. Más vale perdonarlo ahora. No, pero no está. Y mándale un mensaje.
a ese familiar, a ese amigo. O sea, levantemos testimonios de Cristo, testimonios de obediencia. No nos presentemos delante del altar debiéndole cosas a la gente, empezando por perdón. Si se tiene que levantar una nueva generación en Cristo, es una generación inofendible, una generación que sabe perdonar, que sabe amar, que sabe hacer la guerra, pero que también sabe perdonar, sabe amar. Esa es la genética que debemos portar. Esa es la genética que debemos manifestar, pero si lo hacemos a nuestra fuerza es muy difícil. Para eso es necesario morir. Dice, sobre todas estas cosas, Colosenses 3:14, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándolos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Con esto quiero terminar. Si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque ese es el lugar de donde venimos y ese es el lugar a donde volvemos. Y como oraba Estela, como decía Estela, ella anhela presentar frutos delante del Señor, y ese debe ser nuestro anhelo, que cuando el Señor nos llame, Señor, acá está lo que me dijiste para hacer, eso hago. Lo que por gracia me diste, por gracia di a otros, y acá están los frutos. Acá están los frutos de mis generaciones que se enderezaron. Acá están los frutos de una generación que rompió con el adulterio, que rompió con la adicción, que rompió con los malos hábitos, los malos deseos, que rompió con la religiosidad. Esa es una nueva generación que debe despertarse y levantarse en este tiempo para dar testimonio en los cielos y delante del Señor, pero también para preparar camino a los que vienen. Esa es la mentalidad que tenemos que desarrollar. No se trata de cambiar porque nos sentimos bien o nos sentimos mal. No, se trata de que tenemos que cambiar a causa de los que vienen. Que el camino esté despejado. Y nos toca a nosotros quizás quitar las piedras de ese camino. Renunciando, volviéndonos, denunciando el pecado de nuestras vidas. Levantando las manos cuando necesitamos ayuda. Exponiendo las tinieblas que hay en nosotros. No es agradable, no es lindo, pero no lo hacemos por nosotros. Lo hacemos por las generaciones que vienen, que pueden ser nuestros hijos o pueden ser los nuevos creyentes. O no se trata solamente de, lo hago para mi familia. No, lo hago para que el reino sea expandido. Amén. Señor, oramos en esta mañana para pedirte que sea tu Espíritu Santo traduciendo cada una de estas palabras a nuestro corazón, Señor, conforme al tiempo, al proceso en el que cada uno de nosotros estamos. Solo tú conoces nuestros corazones, Señor. Solo tú conoces aquellas cosas que necesitamos enderezar, necesitamos cambiar. No queremos hacerlo por palabra de hombre, no queremos hacerlo, Señor, por religiosidad, sino que anhelamos ser esa generación que escucha tu voz y obedece, Señor. Que escucha tu voz y endereza, Señor. Que escucha tu voz y pone límites, Señor. Padre, oramos para que sea un tiempo donde venga sobre cada uno de nosotros la convicción de quiénes